Bueno, pues muchísimas gracias, Óscar. Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por este ratejo que vamos a tener de conversaciones. Es una pena realmente que la estemos haciendo esta charla formativa o más que nada conversativa, ¿no? Conversatorio a través de una plataforma online, porque siempre un poco lo personal nos ayuda y nos sirve, ¿no? A dialogar, a debatir y a poder aprender más allá de lo que yo pueda trasladaros, ¿no? Cuando me invitasteis a la charla y me sugeristeis, ¿no? Pues un poco la posibilidad del tema, ¿no? De introducir la reflexión sobre cuál ha sido el papel de las lesbianas en el movimiento LGBTI centrado en España, pues me pareció muy interesante el poder abordar este tema y por lo menos esbozarlo desde los conocimientos que yo tengo, que son muchísimo más limitados de los que pueden tener otras compañeras lesbianas que desde el activismo han tenido la oportunidad además también de analizar, de estudiar y de reflexionar bueno, pues todo lo que ha sido la implicación del lesbianismo en el movimiento LGBTI, ¿no? Y me estoy acordando en concreto de Gracia Trujillo, que bueno, pues es una académica, es una activista, es lesbiana y es una referente para todas nosotras a la hora de hacer esa visión y ese recorrido histórico, con lo cual os invito a que podáis leer bueno, pues las diferentes publicaciones que encontraríais en internet y todo lo que vaya sacando. Siempre es muy interesante escuchar a Gracia Trujillo. De hecho, en la serie que se hizo, en la serie Nosotros Somos, que conocemos bien porque una de las personas que ha participado en el guión y en la dirección y producción de la serie ha sido nuestro queridísimo Paco Tomás. En esta serie ella participa y forma parte, ¿no? de las voces que van haciendo un recorrido de cuál es la historia del movimiento LGBTI en España. Yo miraba la portada de diferentes libros que para mí son referentes a la hora de conocer quiénes somos, nuestra historia y qué nos ha pasado como colectivo, ¿no? Y qué le ha pasado a quienes nos han antecedido, ¿no? en estos tiempos. Y miraba el libro la portada del libro de Látigo y la Pluma o el libro de Adiós Chueca de Shanghai Lili o miraba el libro de Lo Nuestro sí que es lo mundial, ¿no? del querido también Ramón Martínez y otras muchas portadas de libros que cuentan nuestra historia. Y echaba en falta los rostros femeninos, ¿no? Echaba en falta los rostros femeninos de las lesbianas, ¿no? De las mujeres trans, obviamente, que también pueden en ese sentido encarnar perfectamente la lucha de las lesbianas, ¿no? Las reivindicaciones de las lesbianas. Pero es verdad que el colectivo trans, que las mujeres trans, que sí que han sido rostro visible en muchas ocasiones en esas portadas de los libros, están encarnando una reivindicación y una lucha que tiene mucho que ver con la talla. Además, es muy necesario que se visibilice como tal, ¿no? Y miraba estas portadas de los libros y no lograba encontrar esas referencias, ¿no? de mujeres en nuestra historia, de lesbianas en nuestra historia, en la transición, en la dictadura, ¿no? que estuvieran ahí, que fueran nombres claros que pudiéramos nombrar, ¿no? Es verdad que después, una vez ya en democracia, pues en todos estos avances legales que han existido, tenemos, yo creo, al menos a mí se me vienen a la cabeza dos nombres que son una referencia y que además ahora mismo están ocupando un lugar en las instituciones, como son Boti García Rodrigo y Beatriz Jimeno, ¿no? Como dos mujeres lesbianas que han encarnado tanto desde su activismo y desde su vida personal y desde la visibilidad, ¿no? de toda esa realidad, bueno, pues lo que ha sido la referencia de las mujeres lesbianas. Sin embargo, el papel que ha jugado la mujer lesbiana en el colectivo LGBTI es difícil de encontrar en todas estas referencias más bibliográficas, ¿no? Está muy claro cuál es el papel del colectivo LGBTI, está muy claro también cuáles son las conquistas que hemos ido alcanzando, ¿no? Pues, cuáles son los hitos, ¿no? que en este tiempo hemos ido alcanzando y que son importantes y que son referentes, ¿no? Pues, desde el primer orgullo que se realizó en 1978, donde las mujeres trans tenían una visibilidad importantísima y era fundamental su papel y pusieron los cuerpos y en ese sentido es algo clave, ¿no? Hasta luego, bueno, pues lo que fue la derogación de la ley de peligrosidad social y de rehabilitación social y el papel que se jugó desde
del activismo no fue precisamente encabezado por mujeres, no fueron mujeres, ¿no?, quienes encabezaron ese papel reivindicativo en esas marchas, ¿no? Yo creo que ahí todos conocemos a Armand de Fluvià, ¿no?, y a Francesc Francino como dos referencias clave, ¿no?, en todas esas revueltas que se dieron, ¿no?, y en todo lo que fue la fundación del movimiento español de liberación homosexual, ¿no?, y como todo ese grupo, ¿no?, pues estaba formado mayoritariamente por hombres que fueron los que empezaron a editar y empezaron a visibilizar, ¿no?, la realidad de la realidad homosexual en nuestro país y todas las reivindicaciones, ¿no? Es verdad que la lucha LGBTI ha estado muy hermanada al feminismo en aquellos tiempos, ¿no?, y que desde ahí se entendía que había cierta cohesión o había cierta comunión, ¿no?, entre ambas luchas, la lucha feminista y la lucha LGBTI, y ahí es donde quedábamos englobadas en cierta medida las mujeres lesbianas, ¿no? Estábamos supuestamente dentro del movimiento feminista y estábamos supuestamente dentro del movimiento LGBTI. Yo la reflexión que hago a partir de leer a la gente que ha escrito de esto, que ha reflexionado de esto y escucharlas, ¿no? Es que, bueno, pues las mujeres lesbianas en ese sentido nos sumamos a las causas que en ese momento eran necesarias, eran urgentes para poder lograr la liberación en ese sentido de las opresiones, de la persecución, de las leyes que nos criminalizaban, nos penalizaban, nos llevaban a las cárceles y a las comisarías, ¿no? Por un lado, todo lo que tenía que ver con esas leyes, ¿no?, que nos condenaban a prisión y que nos pedían o que nos imponían curarnos, y por otro lado con todas las opresiones que vivían las mujeres, ¿no?, que estaban subsumidas en ese adoctrinamiento que había dentro del régimen franquista sobre lo que tenía que ser el rol de la mujer, ¿no?, y era el famoso ángel del hogar, ¿no?, la mujer, ¿no?, tenía que ser esposa, tenía que ser madre, ¿no?, tenía que tener, la buena mujer tenía que tener una serie de características, ¿no?, con lo cual las lesbianas nos sumamos a esas luchas porque en España en ese momento eran las luchas en las que había que arrimar el hombro y a las que había que apoyar, y otras reivindicaciones que tuvieran que ver más con nuestras propias realidades o problemáticas dentro de nuestro colectivo como mujeres lesbianas, como mujeres boyeras, pues pasaban a un segundo plano porque la urgencia era esa, ¿no? En otro lugar del mundo, precisamente en Estados Unidos, pues en los años 70, en los años 60, se estaban dando también diferentes movimientos feministas, estaba también toda la lucha LGBTI, pero es verdad que dentro del movimiento feminista, en ese momento, y precisamente es posible que por el contexto político en el que no estaban saliendo de una democracia, ¿no? Tenían otra estructura, o sea, no estaban saliendo de una dictadura, disculpadme, sino que tenían una estructura democrática. Bueno, pues dentro del propio feminismo empezaron a darse situaciones que luego se han venido trasladando aquí a España y que yo creo que es importante nombrar porque también nos van a permitir un poco acercarnos a la comprensión de algunas de las polémicas, de las disputas en las que nos encontramos a fecha de hoy, ¿no? Dentro del feminismo en Estados Unidos empezaron las mujeres negras y las mujeres chicanas a reivindicar que el movimiento feminista no fuera solamente un movimiento feminista que partiera de las concepciones y del análisis y de las voces de las mujeres blancas, ¿no?, que tenían cierto perfil, incluso burgués en muchas ocasiones, sino que se pudieran incorporar otras problemáticas, otras voces y otras realidades, otras opresiones que estaban sufriendo también mujeres, pero que tenían una realidad que interseccionaba o a la que atravesaban diferentes características y diferentes situaciones que hacían que las diferencias fueran notables respecto a las violencias y a las discriminaciones que sufrían. Es verdad que cuando somos mujeres, los bienes, desde una lógica de derechos, los bienes jurídicos que se atentan o que se atacan suelen ser los mismos. A las mujeres se nos ataca en la integridad sexual, se nos ataca en la integridad física, se nos ataca en nuestra integridad psicológica, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la integridad, con la libertad sexual, con nuestros derechos sexuales y con nuestros derechos reproductivos es el objetivo de los ataques, de las discriminaciones y de las violencias que sufrimos, ¿no? Pero también es verdad que las manifestaciones
cómo se formulan, las formas que se utilizan para manifestar esas violencias, son muy diferentes en función también de las mujeres que somos, ¿no? No es lo mismo una mujer pues que está ocupando una posición de poder, una posición política, lo estamos viendo todos los días en las redes sociales, ¿no? Como las mujeres que tienen una posición política, una exposición pública, bueno, pues qué tipo de ataques sufren, a las mujeres que están internas en las casas, ¿no? Que están trabajando internas en las casas, las violencias que sufren, las manifestaciones de violencias que sufren tienen unas características y casuísticas diferentes, al igual que las mujeres migrantes que llegan a nuestras fronteras, al igual que las familias monomarentales, ¿no? Que están criando en solitario a sus hijas y a sus hijos. Bueno, pues nos encontramos que esas manifestaciones de violencia son muy diferentes, ¿no? Con lo cual, esto era importante dentro de ese feminismo y es importante a día de hoy el poder incorporar esa mirada interseccional, ¿no? Esa mirada en la que tenemos que tratar de analizar cómo se manifiestan las violencias y de dónde provienen esas violencias, ¿no? Cuáles son los sistemas que oprimen y cuáles son las estructuras que están favoreciendo y que están siendo motor de que esas opresiones y esas violencias se produzcan, porque entonces nos vamos a encontrar que no solamente estamos ante una estructura machista, sino también ante una estructura racista, ¿no? Y ante una estructura en ese sentido capacitista y ante una estructura en la que cuando una mujer es atacada, bueno, pues no solamente es atacada por el hecho de ser mujer, sino que interviene en una serie de factores estructurales y de opresiones que son necesarios tener en cuenta, y sobre todo es muy importante tener en cuenta las voces, las experiencias y las vivencias de las propias mujeres para conocer el relato colectivo, ¿no? Y esto es lo que en Estados Unidos las mujeres chicanas y las mujeres negras trataron de reflejar y de hacer reflexionar a sus propias compañeras dentro del movimiento feminista, y las mujeres también negras trataron de hacérselo ver a sus propios compañeros dentro del movimiento de los derechos civiles, ¿no? Que en ese momento estaba todo el movimiento antirracista que estaba allí surgiendo. Y esto es un elemento importante porque aquí hay un meollo que precisamente Gracia Trujillo explica muy bien, ¿no? Que es cómo entra en tensión lo que es el sujeto político mujer, ¿no? Que defiende el feminismo, con lo que defendemos desde la lógica de los derechos humanos, que también coincide en muchas ocasiones o casi plenamente con esa mirada interseccional, con lo que tiene que ver con la agencia de las mujeres, es decir, ¿por qué hablamos de feminismo si no hablamos de feminismo? ¿Por qué hablamos de mujeres si no hablamos de mujer, ¿no? Y tiene que ver también con una controversia pues, que surge dentro del propio colectivo LGBTI, ¿no? Que es que sumar todas las siglas invisibiliza, ¿no? Lejos a veces de visibilizar, pues invisibiliza, porque partimos de una heterosexualización de todo, ¿no? Y de una masculinización de todo, y partimos de una serie de estructuras de opresión que dicen, ¿no? De dominación, que explican muy bien desde la interseccionalidad, que hacen que si no metemos los matices, que si no incorporamos las voces, que si no ponemos esa discriminación positiva, si no ponemos ese énfasis, al final, bueno, pues todo termina un poco convirtiéndose terminas asimilando los valores dominantes, ¿no? Y terminas efectivamente luchando por tus derechos, y esto es muy interesante, luchar por tus derechos al matrimonio y por tu derecho a la familia, ¿no? Pero te olvidas quizá de que igual hay familias que no responden a esa estructura convencional, que no quieren entrar dentro de esa estructura convencional que es la matrimonial, y que quieren formar otras estructuras familiares diferentes, extensas, ¿no? En las que están hablando de las familias por afinidad, en las familias bueno, pues que no tienen que ver con lo biológico, no tienen que ver tampoco con lo legal, sino que tiene que ver más con lo biográfico, ¿no? Tiene que ver más con otros elementos, ¿no? Bueno, este debate que yo os decía, que surgió en los Estados Unidos y que es lo que dio origen a toda la mirada interseccional, que ahora está tan de moda y que ahora está tan presente en nuestro contexto occidental, ¿no? En España no se dio, no venía dándose porque, como os decía antes, estamos en otras luchas, estamos en las luchas por la supervivencia casi, ¿no?
Y lo cierto es, bueno, pues que esas luchas tuvieron ciertos resultados, tuvieron ciertos avances y durante, bueno, pues lo que son los años 80, bueno, pues se produjeron dentro del feminismo, dentro del movimiento de la lucha de las mujeres, se produjeron avances importantes como fueron la ley del divorcio y como fue los primeros esbozos de la ley de interrupción del embarazo, ¿no? Lo que llamamos la ley del aborto, y así una serie de conquistas, ¿no? Se aprobó o se creó el Instituto de las Mujeres, ahora, antes, hace unos meses, era el Instituto de la Mujer. Y dentro del movimiento LGBTI, pues también se fueron produciendo pequeños avances, ¿no? Se fueron produciendo esos pequeños hitos en los que nos encontramos, bueno, pues que la reasignación sexual deja de ser un delito, en que también deja de ser un delito contra el honor del ejército el ser homosexual. Nos encontramos, bueno, pues que se empiezan a dar los primeros pasos para un código penal que luego ya por fin se aprobó en 1992 y que por fin derogó de una manera definitiva la ley de peligrosidad y rehabilitación social que había dejado de aplicarse el 26 de diciembre de 1978, ¿no? Y empezó todo ese otro activismo LGBTI, quizá un poco pues más formal, bueno, pues una estrategia LGTB en la que se empezaron a luchar por derechos que nos asimilaban en la condición de igualdad y de ciudadanía que en ese momento necesitábamos y que era importante que gozáramos, ¿no? Y se enfocó, por así decirlo, toda la fuerza, y yo creo, bueno, pues que ese es un gran avance, ¿no? En la consecución del matrimonio igualitario, ¿no? que se produjo en el 2005. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos que el movimiento feminista va avanzando desde quizá una lucha en la que se centra más entre la igualdad entre hombres y mujeres, y es una lucha más centrada quizá en una mirada más binaria, ¿no? En una lucha en la que las reivindicaciones de las mujeres lesbianas que tienen más que ver con la libertad sexual, que tienen que ver más con una concepción de la sexualidad, quedan completamente invisibilizadas, y nos encontramos pues que en la lucha LGBTI, bueno, pues las causas que no tenían que ver ni con las mujeres lesbianas, ni con las mujeres trans, ni con los hombres trans, ocupan ese primer plano porque se apuesta por el matrimonio igualitario, y es algo muy relevante, ¿no? Fijaos el detalle de que cuando se aprueba el matrimonio igualitario lo celebramos, y yo creo que es una ley bueno, pues que no pone en cuestión que podamos formar familias y que podamos tener hijos y que podamos adoptar niñas y niños, como sucede en otros países del mundo donde se permite el matrimonio pero no se nos permite adoptar. Pero sin embargo se da una discriminación hacia las mujeres lesbianas a la hora de inscribir a los niños en el registro civil que seguimos arrastrando desde entonces, ¿no? Seguimos arrastrando desde el 2005 una discriminación absolutamente heterocentrista y patriarcal, que es que para poder inscribir a tu hijo o a tu hija con tu mujer o con tu pareja mujer o con tu novia o con tu compañera de vida, tienes obligatoriamente que casarte, que incluso para someterte a un tratamiento de fecundación, ¿no? Y poder tener a tus descendientes, ¿no? Tienes que pasar por la figura del matrimonio, tienes que asimilarte a esa figura convencional. Algo que no sucede en el caso de las parejas heterosexuales, es decir, una mujer se acerca a un registro civil y quiere inscribir a su hijo y dice que su hijo es bueno, pues de Óscar, ¿no? Que antes tenemos aquí a dos Óscar, ¿no? Pues dice que es de Óscar. Y en el registro civil no le ponen ningún inconveniente, no le exigen, no le piden que se case, ¿no? Con lo cual tenemos ahí un primer síntoma de hasta qué punto las problemáticas, las necesidades, los derechos de las mujeres lesbianas quedaron invisibilizados, apartados, ¿no? en esa consecución de ese avance tan importante como el matrimonio igualitario, ¿no? Tanto es así que del 2005 a esta parte, y estamos hablando de 16 años, si no me fallan las cuentas, ¿no? No hemos conseguido revertir algo tan evidentemente discriminatorio, ¿no? No se ha conseguido revertir a pesar de que se ha prometido en multitud de ocasiones, ¿no? Y es que las lesbianas, al igual que las transexuales, pero obviamente
esto lo digo con muchísimo respeto hacia las hermanas trans, ¿no? Porque creo que las problemáticas, las realidades, las violencias que sufren son sin duda muy graves, y además no hay incompatibilidad en ser trans y ser lesbiana. Esto también yo creo que ya lo sabemos, ¿no? En otros contextos esto hay que explicarlo, pero creo que aquí no hay ninguna necesidad de explicarlo. Pero bueno, como estamos en esta conversación y en esta charla más centrada en lo que es la orientación sexual, representamos un punto de fuga en los movimientos de tanto feminista como LGBTI, ¿no? Lo que ha sido el movimiento LGBTI hasta ahora como lo hemos conocido, ¿no? Y desde ahí hay una contradicción muy importante y muy relevante, porque parece que se reproducen esas estructuras, esas mismas opresiones, esas mismas situaciones contra las que hay que luchar dentro de los propios movimientos, ¿no? En Estados Unidos lo detectaron con muchísima claridad en los años 70, 80, las hermanas chicanas, las hermanas negras, ¿no? Y en España, pues lo detectaron con muchísima claridad las activistas lesbianas que se han ido identificando con el movimiento queer, ¿no? Y desde ahí es muy interesante poder analizar y poder acercarse a todo lo que es el movimiento queer, ¿no? Desde no esta estigmatización que se está produciendo ahora, no esta criminalización que se está ahora mismo produciendo, que es una criminalización con patrones de construcción del relato muy similares a las que se utiliza desde el sector ultraconservador hacia el feminismo, asociándolo a la ideología de género, ¿no? Ahí hay como patrones, a mi juicio, muy, muy similares. Y es desde ahí, desde el movimiento queer en España, desde donde esos márgenes, desde el tratar de englobar en ese concepto, en ese paradigma, en esa manera de construir los relatos, se intenta hacer de paraguas de todo lo raro, de todo lo disidente, de todo lo diferente a lo que tanto dentro del movimiento feminista en España como dentro del movimiento LGBTI en España no se estaba dando cabida, ¿no? Eran los márgenes de los movimientos que no estaban pudiendo llevar a estas estructuras de conversación y a estos colectivos las problemáticas que tenían. Bueno, pues desde ahí se va construyendo un movimiento paralelo que conocemos en cierta medida por todo lo que ha sido el movimiento del orgullo crítico, ¿no? El orgullo crítico en parte se alimenta de todo ese activismo, ¿no? que se produce en los márgenes y de todas esas conversaciones, de todas esas asambleas, de todas esas disputas, de todas esas también discrepancias, porque algo que yo creo que nos caracteriza a los movimientos LGBTI, al movimiento feminista, a los movimientos que estamos en la lucha de los derechos humanos, que es que a pesar de que nos suelen tachar de lobbies, no solemos ser movimientos que sabemos negociar bien entre nosotros, ¿no? Las disputas, las diferencias, los conflictos suelen ser muy habituales, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues si fuéramos un lobby de esos así bien formado, ¿no? Seríamos mucho más capaces de negociar entre nosotras, entre nosotros y poder llegar a acuerdos, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues tendríamos muchos menos problemas y muchas menos escisiones y muchos menos conflictos, ¿no? Lo que yo creo que sí es importante es el reflejar, ¿no? Pues que el movimiento lesbiano empieza a encontrar un cierto espacio para poder expresar sus problemáticas y sus preocupaciones y las cosas que le están afectando a las mujeres lesbianas dentro de otros espacios que no son el movimiento LGBTI, que no son el movimiento feminista en España, ¿no? Y esto yo creo que es importante, ¿no? Y desde ahí además, bueno, pues se hace una crítica directa, ¿no? A toda la heterosexualización de ambos movimientos, ¿no? El cómo al final incluso la reivindicación del matrimonio igualitario no deja de ser una reivindicación que se asimila a lo que es la estructura que de alguna manera se quiere criticar, porque es una estructura opresora, porque es una estructura que no permite que haya una libertad, ¿no? Sino que te pide que pases por una serie de pautas, de convenciones, ¿no? Que desde ahí es poco disruptiva y es poco, bueno, pues que no permite el generar sociedades alternativas, el generar pensamientos alternativos, ¿no? Nos asimila el pensamiento ya creado, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que a ver que me ha salido aquí un mensajín, que es importante como en esos márgenes las disidencias van reivindicando y apropiándose de términos como los maricas, las bolleras, ¿no? Lo trans, lo queer, ¿no? Y hay una reapropiación de los insultos, hay una reapropiación de, bueno, pues ética marica, ¿no? Yo creo que es un libro imprescindible, ¿no? En el que se refleja perfectamente todo esto que yo estoy contando de lo que está sucediendo en esos otros márgenes que no son los oficiales, ¿no? Que no son los institucionales. De hecho, bueno, pues ahí está, ¿no? Un poco la lucha que hay ahora mismo, ¿no? de poderes, ¿no? En cuanto a cómo cuando queremos reconocer los derechos de las personas que se han ido quedando atrás, cuestas, hay resistencias y hay resistencias desde esa heterosexualización de las luchas colectivas, como al final esa lucha colectiva LGBTI y esa lucha colectiva feminista son luchas muy heterosexualizadas y vais a decir, ¿cómo la LGTBI va a ser muy heterosexualizada? Sí, porque al final lo que estamos reivindicando es ser parte del sistema, ¿no? Y tiene lógica, desde un enfoque de derechos humanos, tiene una lógica, porque lo que quiere son los mismos derechos de ciudadanía, los mismos derechos civiles y políticos que está disfrutando el resto de las personas, pero tiene el peligro, tiene el riesgo, ¿no? De que al final te conviertas en reproductor de opresiones hacia esas otras personas que dentro de nuestro colectivo están fuera de esos márgenes de ciudadanía, pues porque tienen situaciones de precariedad laboral, de pobreza, porque tienen situaciones administrativas irregulares, porque no tienen el aspecto normalizador, ¿no? La heteronormalidad que se está valorando y que se está garantizando, ¿no? Y de hecho en el orgullo LGTBI, ¿no? El orgullo oficial LGTBI pues recibe muchísimas críticas en parte, ¿no? Pues porque al final parece como que la identidad LGTBI es una identidad fija, ¿no? Es una identidad concreta, ¿no? Y para ser LGTBI tienes que tener un determinado estatus, un determinado aspecto, tienes que ir a un determinado barrio, tener un determinado consumo, ¿no? Al final, bueno, pues se corre el riesgo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo que ha intentado y lo que intenta hacer el activismo boyero, el activismo lésbico, ¿no? Lesbiano, yo prefiero decir el activismo boyero, en esa reapropiación del insulto, es romper, ¿no? Con esa heteronormalidad, ¿no? Con esa normalidad, con esa búsqueda de la normalidad, de esa reivindicación de lo normal, de somos normales, ¿no? Comportándonos en la normalidad, dominante en la normalidad que se potencia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto es muy, muy interesante porque parte de los debates que ahora nos encontramos dentro de los feminismos y que desde el movimiento LGTBI pues toca casi empezar a aprender de qué van estos debates, porque las luchas y las reivindicaciones están ancladas en otros temas, pues están ahí a flor de piel porque tienen que ver con el trabajo sexual, tienen que ver con los derechos, con el sujeto político del feminismo, ¿no? Con el tema de las mujeres trans y con el tema de los derechos de las personas trans, tiene que ver también con el tema de los cuerpos gestantes, ¿no? Tiene que ver con el derecho a los derechos sexuales y reproductivos desde una mirada que no sea una mirada binaria ni una mirada heteronormativa, ¿no? Y desde ahí nos encontramos pues que el feminismo está muy, muy armado, el feminismo más hegemónico, más mainstreaming, ¿no? Que está muy armado ahí en su posición, ¿no? Heterocentrada, ¿no? Y desde el movimiento LGTBI estamos ahora mismo casi aprendiendo y empapándonos y permeándonos de los discursos, de los libros, de las reflexiones, de las luchas que en su momento, en los años 80 y en los años 90, sobre todo, pues se hicieron de la mano de la gente que estaba en ese sentido identificándose con lo queer, ¿no? Y ahí yo quiero reivindicar a Fefa Vila como una activista, bueno, pues en ese sentido fantástica, con un pensamiento único, filosófico y muy invisibilizada, ¿no? Curiosamente, las activistas boyeras que han dado pie a toda esa reflexión de la que ahora bebemos y que ahora nos sirve, ¿no? Como para centrarnos en medio, como brújula, ¿no? En medio de toda esta disputa de saberes que parece estar de fondo, ¿no? Pues es gente que está viva,
que está en nuestras calles, que está muchas veces en condiciones muy precarias, que no tiene reconocimiento y que desde ahí, bueno, pues yo creo que las estamos dejando perder como activistas, ¿no? Es como una deuda que deberíamos de tenerlas en el centro y que fueran fuente de inspiración y de reconocimiento continuo y constante, ¿no? Así que lo que yo creo que es importante en esta reflexión que os quería compartir es cómo el activismo boyero dentro del movimiento LGTBI es un activismo que está en los márgenes del movimiento LGTBI que conocemos y está en los márgenes del movimiento feminista que conocemos, ¿no? Y que desde ahí las reivindicaciones de este activismo tienen que ver con los cuerpos y tienen que ver con las sexualidades, ¿no? Y desde ahí lo que nos encontramos es que se trasciende, esto es algo que han dicho las escritoras, ¿no? Es algo que trasciende de lo personal es político, que es la famosa consigna que decimos en muchas ocasiones las feministas. En este caso, desde el movimiento boyero, lo que se viene a decir es los cuerpos y las sexualidades son políticas, ¿no? Porque ahí es donde nos estamos jugando nuestros derechos, ¿no? En la libertad sexual. Y es algo que curiosamente cuesta mucho introducir, ¿no? El tema de la libertad, el tema de la libre elección, el tema de los derechos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos que rompan un poco todo lo que vienen siendo los bloques de esa mirada patriarcal, ¿no? Heterosexista, de esas discriminaciones que siempre se analizan desde esa mirada patriarcal, ¿no? Desde el heterosexismo. Y las mujeres lesbianas, y además a las que atraviesan luego múltiples situaciones de discriminación y múltiples situaciones de opresión, las voces que vienen a reflejar es que las discriminaciones, las violencias que sufrimos, que sufren, trascienden, por supuesto, de lo que es ocupar un puesto en una institución, de lo que es los techos de cristal, de lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, que por supuesto que sí que son reivindicaciones necesarias, por supuesto que sí la brecha salarial es importantísima, ¿no? Y en ese sentido es necesaria. El tema de los cuidados, del reparto de cuidados en los hogares es fundamental, pero nos encontramos con que hay gente que es que trabaja en los hogares para que otros puedan tener vida, ¿no? Que sostienen la vida que sostienen la conciliación de otros hogares, ¿no? Mujeres que sostienen la conciliación, y nos encontramos que hay mujeres que crían en solitario y nos encontramos que hay mujeres que crían con otras mujeres y nos encontramos con mujeres que no tienen la condición de ciudadanía y que por tanto no tienen un contrato y por tanto jamás en la vida van a poder reivindicar la brecha salarial porque ni siquiera son visibles a los ojos de la seguridad social y lo que necesitan es más bien reivindicar un sueldo digno y un trabajo digno, ¿no? El convenio 189 que ahora mismo estamos reivindicando para las trabajadoras del hogar, ¿no? Y esto es algo que desde el activismo boyero se está integrando y se está incorporando, ¿no? Y es un poco la crítica que se le hace a los feminismos, cuando lo hablamos en esta pluralidad de feminismos, es que incorporamos muchas otras luchas y muchas otras causas que no solamente son las de las mujeres o que no solamente son las de las lesbianas, ¿no? Y es porque incorporamos la mirada interseccional, ¿no? Y porque entendemos que es imposible reivindicar la lucha de las mujeres si no hay una lucha por la justicia social, ¿no? Y si no hay una lucha en la que la mirada interseccional, en la que la mirada de cómo las estructuras oprimen y violentan a las personas y en concreto a unos cuerpos y a unas sexualidades concretas, ¿no? Cómo esos cuerpos no valen para esas estructuras y se mercantilizan, es imposible hacer un discurso político, es imposible hacer un discurso que cambie y que transforme el mundo, porque al final lo que hacemos es que nos asimilamos al mundo que queremos cambiar y lo que hace el mundo es que nos cambia a nosotras para que podamos estar en ese mundo, ¿no? Y nos hace olvidar que gracias a que nosotras podemos estar ahí, bueno, gracias no, porque nosotras podemos estar ahí, hay otras mujeres, hay otras disidencias, hay otras personas que están en situaciones de opresión, de explotación, ¿no? Que nuestra situación de normalidad es a costa de las vidas
y de los cuerpos de otras mujeres. Y eso es algo intolerable dentro de una lucha de derechos humanos, ¿no? Y eso es un poco lo que desde el activismo boyero se trata de reivindicar, pero claro, es muy disidente, es muy rupturista, es algo que en los libros, que en el papel queda muy bien, ¿no? Y que en lo discursivo tiene mucha fuerza, pero que luego a la hora de incorporarlo a los sistemas, a los relatos, a las asambleas, a las instituciones, a las políticas públicas, pues es complicado y es costoso porque nos mueve de los sitios y nos obliga a mirarnos también nuestro propio machismo, nuestro propio racismo, nuestra propia misoginia, nuestra propia transfobia y todos los prejuicios y todos los sesgos que tenemos incorporados en nuestra manera de mirar el mundo, no porque seamos militantes intolerantes, ¿no? Militantes de la intolerancia, sino porque vivimos en culturas en las que todo eso se va anclando y nos va permeando y por tanto se produce, ¿no? Y ahí nos resulta incómodo y nos resulta inquietante cuando una mujer nos puede decir que somos machistas o alguien racializado nos dice que somos racistas o alguien trans, ¿no? Nos dice que somos transfobos, aunque seamos feministas, seamos del movimiento LGTBI, estemos muy comprometidos, ¿no? Eso nos incomoda, ¿no? Y la crítica va más allá, la crítica es una crítica estructural, ¿no? en la que de lo que se trata es de tratar de ver quiénes no están incluidos en los relatos, quiénes no están incluidos en los discursos, a quiénes se están quedando continuamente fuera, porque los relatos, los discursos, incluso también del activismo LGTBI, de los feminismos, están construidos desde identidades fijas y excluyentes, aunque no queramos hacerlas ni fijas ni excluyentes, ¿no? Pero están construidos así porque quienes terminamos teniendo tiempo para poder hacer activismo somos determinadas personas, quienes tenemos el don de poder hablar y de comunicarnos y no tener miedo en una asamblea somos determinadas personas, quienes tenemos la tranquilidad económica porque, bueno, pues tengamos trabajos precarios, pero luego alguien sale a salvarnos, ¿no? Sea un amigo, sea una amiga, sea un padre, sea una madre, somos determinadas personas, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues es importante hacer toda esa reflexión, ¿no? Que yo creo que es importante. El activismo boyero, por tanto, lo que viene es a criticar la deriva burguesa y asimilacionista que tienen los dos movimientos en los que podría incorporarse, ¿no? El movimiento feminista hegemónico y el movimiento LGTBI. Y eso pues es algo incómodo, es una verdad incómoda, tan incómoda como la que el otro día decía la ministra de Asuntos Sociales en la tribuna respecto a la Iglesia Católica y el tema de los abusos, ¿no? Son verdades que incomodan, pero son verdades que están ahí, ¿no? La deriva blanca y burguesa de ambos movimientos está ahí, presente, ¿no? Y ahora si nos miráramos todos, pusiéramos la pantalla y viéramos quiénes estamos en esta reunión y en este encuentro, pues quedaría muy claro, ¿no? Que aunque ninguno tenemos esa intención y somos gente sensible y somos gente comprometida, somos representación de esa deriva blanca burguesa en gran medida, Álvaro, en gran medida, lo sé, en gran medida. Así, mayoritariamente. Pero esto es importante también reflejarlo para el resto, no para ti. Y quizá, bueno, pues yo creo que esto es importante, ¿no? Como al final tenemos como que cruzar fronteras, ¿no? Y cruzar fronteras es, bueno, pues quizá lo que estáis haciendo con esta formación, ¿no? Incorporar otros inputs y otros elementos, ¿no? Pero es verdad que cruzar fronteras es empezar a hacer que en los espacios de representación estén esas realidades boyeras, esas realidades atravesadas por las opresiones, para que sus voces se escuchen, ¿no? Y para que sus voces se escuchen no para una cuota, o sea, no se trata de ponga usted una boyera en un consejo de administración de una gran empresa, una gran multinacional, que eso es fantástico y está muy bien, ¿no? Sino ponga usted la realidad de las boyeras, de las lesbianas en ese consejo de administración, ¿no? Y que cuando se hable de derechos laborales se hable de la realidad de las mujeres lesbianas, ¿no? Y cuando se hable de que hay que cambiar el registro civil se hable de la realidad de las mujeres lesbianas. Cuando se hable de lo que está pasando en los libros de texto, se hable de que los libros de texto no aparecen reflejadas las parejas de mujeres, no por supuesto las de hombres, pero tampoco las de mujeres, ¿no? Y dar paso también a que se incorporen esas otras realidades sin tener miedo a decir, oye, que yo también soy papá con otro hombre o con otro señor, ¿y qué pasa? Que yo no vamos a ver, tengamos la sensibilidad y tengamos la certeza de que si las mujeres hacemos, las boyeras, conseguimos transformar el mundo,
todo lo demás, los derechos de los hombres también van a venir, ¿no? Los derechos de dos papás también van a venir. ¿Por qué no? No estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de luchas de enemigos, ¿no? No estamos en ese prisma de jerarquización, ¿no? De cambiar las jerarquías, sino de hacer que podamos cohabitar, ¿no? Y yo creo que se trata un poco de que en el activismo LGTBI no está esa representación, ¿no? Y nos cuesta ver. Yo creo que si veis las referencias y las referentes lesbianas, pues cuesta mucho. Yo os he dicho dos, Gracia Trujillo, Fefa Vila, hay muchísimas más, ¿no? Y para mí esas referentes tienen que ver con las referentes que hicieron activismo en los años 90 y en los años 2000, no con las que estamos haciendo activismo en el año 2015, 2020, donde ya todo es mucho más sencillo, ¿no? Porque aunque te da cosita, obviamente vivimos lesbofobia, vivimos situaciones de misoginia, por supuesto que sí que las vivimos, ¿no? Pero hay otra estructura de seguridad, hay otros espacios seguros y hay otra configuración, hay otro nivel de aceptación, ¿no? Yo creo que esas referentes de nuestro activismo boyero están en los márgenes ahora mismo, están precisamente representadas además en diferentes expresiones de lo que es ser lesbiana, que no es la expresión femenina, y yo adoro y quiero y soy amiga de aquellos movimientos que ahora mismo están haciendo del movimiento lesbiano su bandera con una expresión y una reivindicación más de la feminidad y de lo que es lo fem, me parece estupendo, ¿no? Pero no tenemos que despreciar y no tenemos que relativizar ni tampoco menospreciar ni imaginar a otras expresiones de lo que es ser boyera, ¿no? Que no responden a ese canon, ¿no? Porque al final lo que hacemos, curiosamente, reproducimos ese clasismo, ¿no? Aceptamos a la boyera que cumple un determinado rol, que tiene una determinada posición, que tiene un determinado aspecto, ¿no? Y terminamos reproduciendo todas esas opresiones también dentro de nuestros propios movimientos. Con lo cual, bueno, pues yo creo que hay que desactivar la homofobia, por supuesto que sí, la lesbofobia, pero también hay que desactivar la heteronormalidad que tenemos incorporada en nuestro cerebro más reptil, ¿no? En nuestro cerebro más inconsciente, ¿no? Que aunque no es la heteronormalidad en cuanto a que vayamos a ser hetero, pero sí en cuanto a que al final la normalidad se asocia mucho con la vida heteronormativa, ¿no? Con la vida de la heteronorma, de la cis heteronorma. Bueno, yo me he enrollado mucho, Óscar, lo siento. He lanzado ahí un montón... Está fenomenal, ¿eh? Está fenomenal. Yo estoy encantado, estoy aquí escuchando y tomando notas un montón, porque son tantas cosas interesantes las que estás diciendo que para nada me parece que te has enrollado, ¿eh? O sea, vamos, fantástico. Yo ahí os recomiendo mucho también que sigáis a Esther Mayoko, que es una activista negra, boyera, fantástica, y que ella eligió precisamente hacer su activismo en el movimiento negro, porque curiosamente el movimiento antirracista en Madrid es un movimiento muy interseccional. Muy interseccional, es curioso, ¿no? Desde ahí están sabiendo, o sea, han tomado buena nota de lo que ha pasado en Estados Unidos en su momento, ¿no? Con la interseccionalidad en los años 80, 90, y tienen muy, muy bien incorporada la interseccionalidad, aunque tendrán sus conflictos, porque ya os he dicho antes que nuestros movimientos tienen el arte de no saber negociar y de sí saber discutir. Somos colectivos que nos gusta discutir, más que negociar. Sí, es cierto. Pero bueno, igual así es como vamos avanzando, no lo sé. Espera, mientras no dejemos muchos cadáveres a nuestro alrededor, yo creo que... Bueno, y yo ya creo que sí. Abrimos la conversación y la enriquecemos, porque estoy segura que vosotros y vosotras tenéis como muchas más aportaciones que hacer, porque vamos, segurísima, vamos.